¿Puede tu madre, tu padre, tu pareja o tu pastor salvarte? Muchos piensan que por crecer dentro de una familia cristiana o piensan que por ser hijo o familiar de algún creyente ya automáticamente van a entrar al cielo. O peor aún, ¿qué pasa si un jefe de familia, una mamá, va a la iglesia, es cristiana y piensa que toda su familia ya tiene un pase directo al cielo? En la comunidad cristiana se ha malinterpretado un versículo que nos ha metido en muchos problemas. Y en el día de hoy vamos a estar viendo qué realmente dice ese versículo, porque ha hecho estragos en la comunidad cristiana. Muchos piensan que el famoso versículo de Hechos 16 que dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Muchas veces piensan que ese versículo ya nos da la garantía de que porque creamos nosotros en Cristo, lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador, automáticamente todos los que nos rodean tienen un pase directo al cielo. Y no es así. Y en el día de hoy vamos a estar viendo eso. Así que vamos a ir rápidamente allá a Hechos 16 y vamos a entrar un poquito en el contexto. Pablo y Silas iban caminando hacia la oración, hacia ese momento de oración que tenían, y una mujer adivina que tenía el espíritu de adivinación continuamente les decía, dice: muchachos, ahí van, dice, los que anuncian un camino de salvación, ahí van los siervos de Dios, del Altísimo. Y esto no lo hizo un día ni dos, lo hacía continuamente, dice el texto, todos los días. Y Pablo, un día hartado de esa situación, reprende al demonio, el demonio sale y fue a alborotar el avispero, como se dice. Porque esa mujer era esclava de unos hombres que la tenían como su adivina personal. Esta mujer sabía qué números iban a salir de la quiniela, si fulano no le iba a pagar, si Mengano le estaba queriendo hacer algo, sabía qué caballo iba a ganar en el hipódromo, sabía un montón de cosas. Entonces, evidentemente, a la hora de que ese demonio deja a la mujer, se terminaron las gallinas con los huevos de oro. Y ya empiezan automáticamente a tener pérdidas esas personas. Y esto lamentablemente lo mete en un problema al apóstol Pablo y a Silas, porque son automáticamente prendidos y llevados a un juicio. Y les dicen una verdad a medias. ¿Por qué? Porque enseguida le empiezan a increpar y decirle: estos hombres proclaman cosas que nosotros no tenemos la costumbre. Y empiezan a proclamar y a decir y empiezan a trastornar el pueblo, y ya los clientes se me están yendo y están alborotando acá. Entonces meten a Pablo y a Silas dentro de la cárcel. Pero esto no es una historia que pasa en secreto. Esto es una historia que alborotó la ciudad. Y sabía desde el más pequeño hasta el más grande lo que había pasado con Pablo y con Silas. Después de que son metidos en la cárcel, fueron golpeados, fueron maltratados, no tuvieron un juicio justo porque no les dieron la oportunidad de defenderse.
fueron metidos en la cárcel de más adentro, en lo peor de la cárcel, y por hacer algo que muchas veces nosotros hacemos. Porque el texto dice que ellos proclamaban, eran heraldos del Dios Altísimo. Nosotros compartimos en el canal una prédica que habla justamente de Noé como pregonero de justicia. Y nosotros sabemos que lo que proclamaban el camino de Dios eran mensajeros del Dios Altísimo. Y habían dos tipos de mensajeros en la época. El que daba las noticias como las dan hoy en el informativo, noticias que muchas veces eran exageradas, pero estaba también el que daba las noticias oficiales del rey. Y estos eran como Pablo y todos nosotros somos como ese pregonero, como ese mensajero oficial del rey que proclama justamente el camino de la verdad. Y esta mujer decía, estos muchachos proclaman un camino de salvación, dando a entender que había otros caminos de salvación. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Pablo reprendería a un demonio que está diciendo la verdad, entre comillas? ¿Por qué lo haría Pablo? Justamente porque esta mujer daba a entender que Pablo y que Silas proclamaban uno de tantos caminos que llevaban a la salvación. Y nosotros los cristianos sabemos que hay un solo camino y que ese es Jesucristo. Entonces Pablo y Silas terminan injustamente encarcelados, terminan en la cárcel de más adentro con la espalda deshecha porque los golpearon muy duramente, y ellos hacen algo muy, pero muy en particular. El versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo, golpeados, encarcelados y con el cepo puesto, cosa de que no se escapen por ningún motivo. Pero hacia medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Y aquí vamos a hacer énfasis en los verbos, porque dice que oraban, no dice oraron puntualmente. Dicen cantaban y dicen que los presos escuchaban. Estos tres verbos indican de que Pablo y Silas permanecieron por varias horas orando, cantando y predicándoles a todos los que estaban en la cárcel. Ellos en ningún momento se quejaron, en ningún momento protestaron, sino que aceptaron lo que les pasó y en vez de reprocharle a Dios, empezaron a cantar, a orar y a predicarles a todos aquellos que estaban en la cárcel. Y vamos a sacar una aplicabilidad rápido, porque muchas veces nosotros estamos pasando mal por hacer lo correcto y nos quejamos y nos ponemos ansiosos y empezamos a renegar de la vida, de Dios, y empezamos a atribuirle a Él culpas que realmente no las tiene. Pero sin embargo Pablo y Silas aprovecharon el momento duro que estaban pasando para acercar el reino de Dios. Y yo quiero que se queden con esta imagen en la mente, porque es una de las claves para entender el versículo que es tan polémico.
Dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El Señor hace un milagro tremendo que también lo tenemos que tener en cuenta, porque ese milagro predicó, ese milagro fue el punto de quiebre de esta noche tan oscura y tan tenebrosa para Pablo y para Silas. Y muchas veces nosotros en nuestra vida hemos recibido milagros que ellos predican solos. La gente que nos ve dice, no, eso que te pasó fue tremendo. Eso que te acaba de suceder, la verdad que no tiene explicación. Y ya el milagro predica. Nosotros debemos hacer acuerdo que en los evangelios la palabra dice que el Señor hacía muchos milagros para que los demás creyesen en Él. Tenía un propósito específico los milagros. Y muchas veces nosotros queremos milagros para aumentar nuestro ego, para decir, miren cuánta unción que tengo. Miren cómo Dios me utiliza. Sin embargo, Jesús dice que hacía muchos milagros para que todos los que estaban a su alrededor pudiesen creer en la gloria de Dios. Y este milagro, hermanos, predica solo. Porque ¿en qué cabeza cabe que todas las puertas de la cárcel se abrieran al instante, a la misma vez? No tiene explicación que tiemble la tierra. Igual que lo que le pasó a Pedro, que el ángel vino, lo llamó y le dijo, Pedro, vestite que nos vamos. Y se abrieron todas las puertas de la cárcel hasta llegar a Pedro. Ese milagro predica solo, hermanos. Y nosotros debemos tener más de un milagro que predique solo. Dice, despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían fugado. El carcelero entró en un pánico tremendo. Investigando un poquito la cultura de aquella época, el carcelero tenía la responsabilidad de guardar a todos los presos. Y si se escapaba alguno de los presos, el guardia tenía que responder con su vida. Así que ustedes imagínense que ese milagro fue glorioso para Pablo, para Silas y de repente para muchos de los que estaban en la cárcel. Pero en el momento que se abrieron las rejas, el carcelero sintió que se le venía el mundo abajo, porque él sabía que la pena de muerte ya la tenía asegurada. Y esto es muy triste, porque ustedes dicen, bueno, el carcelero era un impío, un pagano. ¿Acaso Dios quiere la muerte del impío? Lo dice Ezequiel 18 y lo vamos a ver más adelante. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta. Y ustedes me pueden decir, no, pero era un impío, el carcelero, ojalá que se muera. Y no es así, hermanos, porque Dios no quiere eso. Entonces, imagínense, pónganse ustedes en los zapatos del carcelero que ve que las puertas se abren y que la muerte la tenía asegurada. Y no solamente eso, porque en fracciones de segundo debe haber pasado por su mente que iba a dejar a su familia huérfana, a su familia desamparada. Nosotros sabemos que en la antigüedad el que era el sustento del hogar era el hombre. Imagínense que él se va al trabajo y se tiene que suicidar, porque se abrieron las puertas de la cárcel
y él hizo una asociación de ideas que era sentido común. Él no hizo mal en pensar que todos los presos se iban a escapar. Entonces dijo, acá mi vida se terminó. O me la termino yo ahora, o me la termina mi superior a la mañana. Entonces miren lo que hizo. Verso 27, despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían fugado. Y miren el amor de Pablo, porque nosotros estamos muy mal acostumbrados de agarrarnos con los demás por las cosas que nos pasan a nosotros. Y Pablo podría haber dicho, sí, matate, carcelero, así nos vamos. Sin embargo, el amor de Cristo en Pablo se vio en este versículo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y acá es donde la historia se empieza a partir. Porque el carcelero vio el milagro, pero vio el otro milagro enseguida, que es que ninguno se haya ido. Y Pablo advirtiéndole que no se quitara la vida. Muchas veces nosotros tenemos parientes, conocidos, compañeros de trabajo que están pasando mal, que están con ese pensamiento suicida porque ya no dan más, están cargando mochilas que de repente no la pueden seguir llevando. Y en vez de nosotros decirle, no te hagas ningún mal, porque hay alguien que te quiere ayudar. Y miren lo que dice el carcelero. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él no podía dar crédito de lo que estaba pasando. Él no podía creer que con todo lo sucedido los presos seguían ahí. Porque Pablo y Silas eran cristianos, pero los demás no estaban ahí por monaguillos. Los demás de seguro tenían una causa justa que los llevase a ese lugar. Los demás de seguro que estaban enjuiciados de buena manera, o sea, haciéndose justicia. Entonces el carcelero, sabiendo que eran lo peor de la sociedad, no podía dar crédito que estuviesen allí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y miren lo que le respondió Pablo, y aquí está el famoso versículo polémico, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y acá nos tenemos que detener y hacer el uso de la analogía bíblica. ¿Alguien puede ser salvado por un tercero que no sea Cristo? La Biblia dice que el Señor ha dado solamente un mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo, que no hay otro. Entonces, ¿cómo puede ser que porque yo crea en Dios, mi hijo, mi esposa, el perro, el gato, la suegra, todo lo que tengo en casa va a ser salvo? No tiene sentido. Si usamos la analogía bíblica, no tiene sentido. Pero está aquí plasmado en el texto. ¿Y cómo salimos de este problema? Primero tenemos que hacer el uso de la analogía bíblica. Un versículo no puede contradecir toda la Biblia. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa.
investigando un poquitito, me encontré con Daniel capítulo 14, versículo 15, y se los quiero compartir con ustedes. Daniel no, Ezequiel, capítulo 14, versículo 15. Y nos da, la verdad que nos da un pantallazo para ir saliendo de este lío en que estamos metidos. Miren lo que dice 14, versículo 14 y 15. O vamos a leer del 13. Hijo de hombre, si un país peca contra mí, transgrediendo gravemente y extendiendo yo mi mano sobre él, y le quebranto el sustento del pan, y le envío sobre él hambre, y extermino en él los hombres y las bestias. Miren lo que cita el mismo Señor. Dice, aunque estuviesen en medio de él estos tres varones, y hay algo muy, pero muy particular en estos tres varones que Dios mismo cita. Noé, pregonero de justicia, como lo vimos recién, un hombre incansable que predicó hasta que vino el diluvio y no se cansó de predicar. Daniel, un hombre de oración y de intersección por los demás, que oraba 3 veces al día con una conducta intachable. Y Job, otro hombre que oraba en extremo, siempre presentaba una ofrenda por los hijos, que nosotros también tenemos un capítulo en el papá, en el canal de cómo ser un buen papá, porque Job era una persona que oraba incansablemente, que siempre estaba velando por los hijos, que siempre estaba guardando sus vidas, una persona realmente intachable delante de Dios. Y miren lo que dice Dios. Aunque estuviese en medio de la ciudad estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Por más que nosotros pensemos, insistamos o presentemos a nuestra familia delante de Dios, ellos van a tener que tomar una decisión. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque el carcelero tuvo un giro de 180 grados en su vida. Y él tuvo que aceptar al Señor Jesucristo, tuvo que tener frutos dignos de arrepentimiento, tuvo que cambiar en la casa, tuvo que presentar el Evangelio, y eso está todo en el mismo texto. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con un versículo aislado y no vemos lo que hay hacia atrás y hacia adelante, o no vemos tampoco la analogía bíblica, y eso nos mete en un problema, porque este hombre ya vimos que cambió, que tuvo que aceptar al Señor Jesucristo, que tuvo frutos dignos de arrepentimiento y que cambió su testimonio. Su vida no es igual a la de antes. Y eso aplica para nosotros también. Nosotros tenemos que predicar con nuestro testimonio, ser íntegros, intachables delante de los hombres. Y lamentablemente los cristianos son cristianos los domingos en la iglesia. Y después en el resto de la semana, si te he visto no me acuerdo. Y miren lo que dice el verso 32, que es clave. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué pasó? Pablo les presentó el plan de salvación. Evidentemente fueron a su casa. Evidentemente
ellos recibieron lo más importante, que es la palabra de Dios. Y nosotros no solamente tenemos que predicar con el testimonio, tenemos que ser esa luz que ilumina, como dice la Biblia. Tenemos que llevar la luz de Cristo a los que están en tinieblas. Y la palabra tiene que ser predicada, tiene que ser hablada. Y dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. ¿Vieron dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? Una persona que solamente está interesada en salvar su pellejo, no hace lo que hizo este hombre. Los llevó, los lavó porque tenían la espalda deshecha, hermanos. Esos hombres tenían costurones en la espalda, heridas abiertas. Estaban pasando frío. Los grilletes iban comiendo el tobillo, las manos, porque era metal sin ninguna protección, iba rozando la piel y causando llagas, heridas. Y este hombre enseguida mostró misericordia y compasión, algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Redarguirlo de esa mala vida que tuvo. Entonces no podemos decir nosotros, o no podemos agarrar este versículo como bandera y decir, bueno, porque yo creo mi familia está totalmente asegurada. Ellos tienen que tomar una decisión como tomó el resto de la familia. Este hombre llevó a Pablo y a Silas a la casa y ellos no pidieron primero de comer, sino que le hablaron a los demás y les predicaron a Cristo. Pablo nunca puso primero su situación personal frente a la necesidad espiritual. Y eso es algo que nosotros deberíamos empezar a practicar también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando empezamos a leer la Biblia como una revista. Empezamos a agarrar versículos sueltos y decimos, no, yo reclamo, proclamo, decreto, confieso, y no leemos el resto del contexto de la Biblia y nos mete en líos. Pero sí tenemos algo muy claro, que Dios no quiere la muerte del impío, como dice Ezequiel 18, y que nosotros tenemos que continuamente estar presentando el plan de salvación, sea por hechos o por palabras, para que los familiares que nos rodean puedan acceder a aquellos que tenemos nosotros ya, que es la salvación, que es la vida eterna, que es el perdón de los pecados. Y no por eso tenemos que creernos superior a los demás. Tenemos que compartir aquello que por gracia se nos fue dado. Eso era lo que yo tenía que compartir con ustedes, que podamos reflexionar qué estamos haciendo. Estamos creyendo en un versículo que nos mete en un lío si lo leemos así nomás y después nos ponemos a hacer la plancha y pensamos que todo va a estar bien. O vamos a proclamar el Evangelio de verdad, a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esos milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, a quejarnos menos y a hacer más.
Los dejo pensando en esto, hermanos. Y si les fue de bendición, como decimos siempre, compártanlo, denle un me gusta, escriban algo. No es para mí, es para que YouTube pueda recomendar estas prédicas, estos devocionales, para que sean de bendición a otros hermanos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima.